Gracias por escuchar nuestros audios y podcast en RTVE Play Radio y en nuestra aplicación móvil de RNE. La hora azul. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes, son las 2 y 1 minuto, la 1 y 1 minuto en Canarias. Aquí estamos con Emilio Arroyo en el control de sonido, en el estudio 206. Y vamos a dedicar hoy, que es el Día Mundial del Agua, todo nuestro programa a algo que nada tiene que ver con ese tema, o quizás sí, nos lo va a decir pronto Alfonso de la Torre. Vamos a hablar con este crítico y teórico, y que ya es un antiguo conocido del programa, de la figura de Paul Klee, un artista tan reconocible como inclasificable, que relacionamos con el expresionismo alemán, con la abstracción geométrica y con el surrealismo, y que, como nos va a contar Alfonso, soñó en algún momento, y esto quizás para nosotros no es tan conocido, con empaparse de la cultura española y conocer cada rincón del país donde crecen los Goyas, así definía él a España. Bueno, y ese contacto lo tuvo en un viaje bastante breve, y luego lo tuvo también en Ginebra con la pintura española. Bueno, de todo eso vamos a hablar porque Alfonso de la Torre viene a presentarnos su libro Klee y España, Los irredentes kleenianos, publicado por G9 Ediciones en 2021. Y ahora ya en unos segundos nos reunimos con Alfonso para hablar de todo esto. Buenas tardes, Alfonso, ¿cómo estás? Buenas tardes, John, y buenas tardes a toda la audiencia Radio Clásica y de la Hora Azul. Bienvenido a este programa, el que ya has estado, bueno, unas cuantas ocasiones. Estábamos recordando ahora con Emilio cómo estuviste con nosotros, por ejemplo, hace unos años en Arco, en alguna ocasión acompañando también a la Premio Nacional de Artes Plásticas Carmen Calvo. Has sido comisario de alguna de sus exposiciones y has escrito mucho sobre ella, igual que sobre otros artistas de nuestro tiempo. Y también estábamos recordando, la última vez que viniste fue aproximadamente, creemos, sería como en marzo del año 2021 o 20. 20, yo creo. 20, sí. Era poco antes de comenzar la pandemia. Bueno, y queríamos hablar de este libro, Klee y España, Los irredentes kleenianos. Paul Klee y el arte español de posguerra. Me comentabas, Alfonso, que llevas 10 años dedicado a este libro, que tiene, bueno, aparte de unas fotos magníficas, sobre todo esos viajes por el sur de Francia y por el norte de España del artista, también, bueno, sus propias obras aquí ilustradas y las de otros artistas españoles que tienen relación, porque también de eso habla el libro. Ahora entiendo, viendo el resultado, que hayas dedicado tanto tiempo. Sí, pues, el libro nació de un encargo de la Fundación Juan Marc, y durante 10 años fue elaborándose. Había una parte que era bien conocida, que era todo el asunto de la influencia de Klee en el arte español de posguerra, pero sin embargo había un asunto mucho menos tratado, que era ese amor por España de Klee, que quedaba simbolizado en una imagen hermosísima, que es el Klee de sus últimos días, yendo en el verano de 1939 a Ginebra a ver la exposición
de sus admirados Velázquez y Goya los fondos del Museo del Prado que se pusieron en Ginebra. Y quizá esa imagen de un artista vapuleado por la enfermedad, por el dolor del mundo y por el deseo inconcluso que cercenará una muerte joven, sea quizás una de esas imágenes más simbólicas. El viaje de Klee a España había sido acariciado ya en 1902 a través de una cosa que escribió en su diario que llamó Plan Spanien, en alguna carta a su esposa Lili, en donde le dice los planes ver Madrid, entre paréntesis pone Prado, o sea, Museo del Prado, Toledo y el Escorial. Y se sustanciará realmente en 1929, cuando se encuentre en Vidar, en una hermosa casa que alquilan para el verano, donde se encuentran con los Albers, se encuentran con los Kandinsky, y tienen ocasión, a través de una pequeña guía de viajes en autobús, de recorrer las localidades próximas al País Vasco francés. Sabemos que pasan por San Sebastián, por Loyola, por Hondarribia, y llegan hasta Pamplona a través de unas postales que colecciona Kandinsky de la Plaza del Castillo, del interior de la catedral, del cruce de Mercaderes y Estafeta. Sabemos que Paul Klee pisó esos lugares tan deseados, no llegando hasta el lugar deseado que hubiera sido sus admirados Velázquez y Goya especialmente. Y hay un testimonio gráfico en fotos, pues la verdad que muy interesante, sobre ese viaje que mencionas del año 1929 por el País Vasco francés y por Guipúzcoa también, Navarra. Y bueno, pues incluso aparte de esas fotos también hay algunos grabados, incluso que él hace, ¿no? De Guetaguí, por ejemplo. Es muy, muy interesante todo esto que nos cuentas, Alfonso. Realmente son unos dibujos que miran como anhelantes ese lugar que desea visitar. Y transmiten algo de esa latencia, de ese deseo, porque hay que decir que no era, en fin, el viaje romántico que había sucedido y que sucedía en ese tiempo. Pensemos en el posterior de Rilke o en muchos viajes que había habido, Doré, Mérimée, etcétera, etcétera. Él tiene esa mentalidad, ¿no? Del viajero romántico alemán o francés. Pues pensemos en Mérimée, que escribe la novela Carmen, con esa idea, ¿no? De alguien que llega a una España muy exótica. Sí, pero su viaje, podemos decir, es culto. Es decir, su viaje tiene como objetivos eso que señala Madrid, Prado. Es decir, es la pintura y la cultura, porque su anhelo no era solamente la pintura. Hemos citado a Velázquez y a Goya, nos faltaría por citar el Greco, sino también y Zuloaga. Zuloaga también, que lo conoce en un viaje que hace a París, y realmente es capaz en su diario de echar por tierra a ciertos grandes nombres de la pintura, pero ahí siguen sobresaliendo Goya, que dice siempre que le acompaña como un fantasma, dirá, durante toda su vida. Y será también la literatura, porque no solamente es la pintura. Calderón, El Quijote, que es su libro de cabecera, permanentemente de toda la cultura española. Luego hablaremos también de esa unión con la literatura, y hay un personaje que tú relacionas o él relacionó también con el Quijote, y que dibujó ese héroe con ala. Pero vamos a continuar recordando, poniendo un poco como resumen a ese viaje que cuentas del año 29. Él habla de la Costa Feliz, hablando de esa hermosísima costa del País Vasco francés, y también del país, de la parte española, ¿no? Porque la costa del Cantábrico es su primer, digamos, punto de encuentro con España. España, maravilloso país, en sus palabras. Vamos a recordar ahora, y sería una de las muchas posibilidades para unir la figura de Paul Klee con la música, esto que escribió en sus diarios. Dice: en Navidad visité a Lili durante 2 semanas. Hablamos de su mujer, que era violinista, su esposa. Hicimos música como si sufriésemos de hambre. Son palabras extraídas del diario de Paul Klee, que dan fe de esa pasión compartida por el pintor, también violinista, y por su esposa,
la pianista, quería decir, Lili Stumpf. Él era violinista, ella era pianista, y compartían obras musicales muy frecuentemente en su casa. Bueno, y eso ha quedado reflejado. Por ejemplo, tú mencionabas la Fundación Juan March, ha realizado varios ciclos con este tema y han interpretado algunas de esas músicas que pudieron tocar juntos. Bueno, pues una de esas músicas, sin duda, es la sonata para violín y piano en la mayor, que interpretaban juntos en ese ámbito privado. Y vamos a quedarnos con su primer movimiento, Allegretto ben moderato, y esta interpretación de Vladimir Ashkenazy al piano con Itzhak Perlman al violín.
Era el Allegretto ben moderato, primer movimiento de la sonata para violín y piano en la mayor de César Franck, una obra que hemos escuchado con Vladimir Ashkenazy e Itzhak Perlman, y que, como comentábamos, Alfonso interpretó en más de una ocasión, Klee, junto a su esposa, que era pianista y él era violinista. Y ahora, mientras escuchábamos esta obra, me estaba contando Alfonso, y esto siempre ocurre, algunas de las cosas más interesantes, como que le gustaba, o más cotidianas, como que le gustaba mucho cocinar. Bueno, otra cosa que me comentaba antes Alfonso al principio es que su nacionalidad siempre fue alemana, aunque figura en muchos lugares como artista suizo. Su nacionalidad siempre fue alemana. Y bueno, vamos a volver al libro, Klee y España, los irredentos kleyanos. Bueno, hay una primera parte donde se habla de ese amor por España, patente en muchos escritos y en muchos hechos, como el propio viaje, ese viaje del año 1929, o luego ese encuentro en Ginebra con la pintura española, Goya, Velázquez, bueno, podemos imaginarlo delante de las Meninas, por ejemplo. Pero hablábamos antes también de su amor por la literatura española, lecturas de Calderón, Tirso de Molina, comentas en el libro, o Cervantes, y frecuentes menciones al Quijote, que era su libro de cabecera e inspiración de algunas obras. Y una de esas obras figura aquí en el libro. Hablamos de El héroe con un ala. Bueno, que es un agua fuerte que podemos ver aquí, y que él define como un héroe tragicómico, quizá un antiguo Don Quijote. Claro, es el héroe frustrado al carecer de la posibilidad del vuelo, el héroe con una sola ala. Idealista. Durante algún tiempo ese grabado fue la única pieza que hubo en las colecciones españolas de Paul Klee, que llegó a través de una exposición que hubo en los años 30 de grabadores alemanes contemporáneos. Y efectivamente había leído en sus diarios, uno puede seguir la lectura de Calderón, del Mágico Prodigioso, del Alcalde de Zalamea, o el Don Juan de Tirso de Molina. Él hablará esa cita que has dicho antes sobre el Quijote, su libro de cabecera, y en una de sus poesías escribe algo elevado, algo extravagante, algo quijotesco, algo espiritual. Uh-huh. La literatura será una de sus pasiones, sí. Bueno, pues nos quedamos con esa idea, y con ella vamos a la sección Música junto al fuego, que hoy también va a estar relacionada con la figura de Klee. Veamos. Miramos a nuestro alrededor y ¿qué vemos? El caos, ¿verdad? Un completo caos. ¿Y qué sugieres? La hora azul. Tenéis un amigo muy interesante. Más interesante de lo que os imagináis. En Radio Clásica, John Vandrés. Y te parece suficiente, ¿no? ¿Qué quieres decir? De lunes a viernes a las 2 de la tarde. En este oficio, una solo llega a conocer en cada sitio un teatro, un café y el cuarto de un hotel. Me sobran el teatro y el café. La hora azul. No se puede juzgar mirando desde fuera. Con John Vandrés. En plena temporada. Está todo hecho ya. En Radio Clásica. Cómpreme usted este ramito, cómpreme usted este ramito, a lucirlo en el ojal. Música junto al fuego en la hora azul. Y la obra que hemos elegido para relacionar también la figura de Klee con la de otros pintores, de los que luego hablaremos con Alfonso de la Torre, como por ejemplo Pablo Picasso, es Le Travail du Peintre, el trabajo del pintor, del año 1956, de Francis Poulenc, un ciclo de 7 melodías, la primera dedicada a Pablo Picasso, la segunda a Marc Chagall, la tercera a Georges Braque, la cuarta a Juan Gris, la quinta a Paul Klee, la sexta a Joan Miró y la séptima a Jacques Villon. Y hemos elegido esta versión de, bueno, pues un intérprete a quien recordamos, por ejemplo, junto a Elie Hamelin, interpretando las melodías de Fauré, el barítono Gérard Souzet, acompañado al piano por Dalton Baldwin. Au rêve se
répète dans le vide. Une main, pourquoi pas une seconde main, et pourquoi pas la bouche nue comme une plume. Pourquoi pas un sourire, et pourquoi pas des larmes, tout au bord de la toile où jouent les petits clous. Voici le jour d'autrui, laisse aux ombres leur chance, et d'un seul mouvement des paupières renonce. Coq ou cheval, jusqu'à la peau d'un violon, homme chanteur, un seul oiseau, danseur agile avec sa femme, couple trempé dans son printemps. Lors de l'herbe, le blond du ciel, séparé par les flammes bleues de la santé, de la rosée, le sang s'irise, le cœur teinte, un couple le premier reflet, et dans un souterrain de neige, la vie opulente des cygnes. Les visages aux lèvres de lune, qui n'a jamais dormi la nuit. Un oiseau s'envole, il rejette les nues comme un voile inutile. Il n'a jamais craint la lumière, enfermé dans son vol, il n'a jamais eu d'ombre. Coquille des moissons brisées par le soleil, toutes les feuilles dans le bois disent oui, elles ne savent dire que oui. Toute question, toute réponse, et la rosée coule au fond de ce oui. Un homme aux yeux légers décrit le ciel d'amour, il en rassemble les merveilles comme des feuilles dans un bois, comme des oiseaux dans leurs ailes et des hommes dans le sommeil. De jour merci, de nuit prends garde, de douceur la moitié du monde, l'autre montre rigueur aveugle. Aux veines se lisait un présent sans merci, ô beauté des contours, l'espace limité, cimentait tous les joints des objets familiers. Table, guitare et verre vide, sur un arpent de terre pleine de toile blanche d'air nocturne.
moitié. Deux fois le jour, deux fois la nuit, de deux objets, un double objet, un seul ensemble à tout jamais. Sur la pente fatale, le voyageur profite de la faveur du jour, verglas et sans cailloux, et les yeux bleus d'amour découvrent sa saison qui porte à tous les doigts de grands astres en bagues. Sur la plage, la mer a laissé ses oreilles, et le sable creusé la place d'un beau crime. Le supplice est plus dur au bourreau qu'aux victimes, les couteaux sont des signes et les balles des larmes. Enlève la colline, enlève la forêt, le ciel est plus beau que jamais. Les libellules des raisins lui donnent des formes précises que je dissipe d'un geste. Nuages du premier jour, insensibles et que rien n'autorise, leurs graines brûlent dans les feux de paille de mes regards. À la fin, pour se couvrir d'une ombre, il faudra que le ciel soit aussi pur que la toujours chérir en dépit des fléaux et des morales basses, en dépit des étoiles fausses et des cendres envahissantes, en dépit des fièvres grinçantes, des crimes à hauteur du ventre, des saintaries, des fronts idiots, en dépit des soleils mortels, en dépit des dieux morts, en dépit des mensonges, l'aube, l'horizon, l'eau, l'oiseau, l'homme, l'amour, l'homme léger bon, adoucissant la terre, éclaircissant les bois, illuminant la pierre et la rose nocturne et le sang de la foule.
En esta entrega de Música junto al fuego hoy hemos elegido esta obra de Francis Poulenc, que son 7 melodías, el trabajo del pintor sobre poemas de Paul Éluard dedicados a Pablo Picasso, Chagall, Braque, Juan Gris, Paul Klee, Joan Miró y Jacques Villon. Y nos quedamos con lo que decía el poema sobre Paul Klee. Decía, entre otras cosas: en la playa el mar ha dejado o ha olvidado sus orejas, y en la arena hundida la plaza el lugar de un hermoso crimen. El suplicio a veces es más duro para el verdugo que para las víctimas. Los cuchillos son signos y las balas son lágrimas. Bueno, pues eso es lo que te entregamos, Alfonso, de esta audición que hemos hecho con Gérard Souzet y Dalton Baldwin, y todo a propósito de la relación de la música con Klee. Hemos escuchado antes una obra de las que él interpretaba junto a su mujer pianista. En casa hemos hablado también de su admiración por España, de su admiración por la literatura española, y hemos escuchado ahora también una de las muchísimas obras, y son unas cuantas, bueno, no sé si muchísimas, pero sí unas cuantas, que tanto sus contemporáneos o figuras cercanas a su tiempo o compositores posteriores dedicaron, también hay algunos españoles, dedicaron a la figura de Klee. Y si te parece, Alfonso, me gustaría también que dedicáramos, aunque sea unos minutos, al tema de la danza que cuentas aquí. Y es curioso que una de las primeras imágenes que encontramos en el libro, quizás la primera imagen, la primera fotografía, es la primera ilustración, la número 1, es una ilustración del año 1928 que nos muestra a un bailaor, Vicente Escudero. Bueno, es una foto magnífica, ¿no? Más adelante, en la página 70 del libro, desarrollas cuál es esa historia que me gustaría que nos contaras ahora. La historia es como la primera mención que se produce en la cultura española de la figura de Paul Klee, de Pablo Klee, como le llamaba Vicente Escudero, es a través de este singular bailarín y pintor kleeiano. Por cierto, en los años 40 expuso sus dibujos en la Galería Clan, en la calle Espocimina, en Madrid, y es el primero que nos habla de su encuentro en los cafés de Montparnasse, en donde oye hablar de la figura de Klee. Por eso para mí resulta tan simbólico ese carácter excéntrico que le va también a la propia figura de Paul Klee, que se ha reivindicado, que se ha traído a nuestra cultura a través de este bailarín capaz de bailar con el sonido de 2 motores en la sala Pleyel. Él decía que el baile es una llama donde busco líneas y movimientos. Y en una autobiografía que escribió en el año 47 explica todo ese mundo de contacto con los surrealistas y con la figura de Paul Klee. Bueno, y esto nos lleva a un tema que ya hemos mencionado en algún momento, que es esa relación con la música de un violinista llamado Paul Klee, hijo de una cantante suiza y un profesor de música alemán, y empezó a estudiar el violín a los 7 años. A los 11 formaba parte ya de la orquesta municipal de Berna, y bueno, fue uno de los pioneros en la imitación de la música, o la imitación o la recreación de la música en su lenguaje plástico, llegando a conseguir un idioma propio. De hecho, hay quien le considera un maestro de composición, así lo hicieron músicos como Stockhausen o Pierre Boulez. La música está presente tanto en su obra a través de diferentes modelos de relación formal que visualizan el espacio, tanto en sus cuadros como en sus apuntes y trabajos teóricos. Bueno, pues el libro que nos has traído hoy, Alfonso, y al que vamos a dedicarle más tiempo nosotros, por lo menos, para poderlo leer con más profundidad, se estructura, como decíamos, en 2 partes. Una es esa admiración, ese interés por la cultura española, que has titulado El Plan Spanien, y en una segunda parte más amplia que has titulado de una forma muy poética El Sembrador de Estrellas, y ahí nos hablas de la influencia de Klee en
otros artistas, incluso en algunos artistas actuales. El sembrador de estrellas es una frase de Tarrats, porque lo primero que hay que decir es que, bueno, realmente la reivindicación de la figura de Klee en la posguerra mundial, podemos decir, después de la Segunda Guerra Mundial, es una reivindicación que es planetaria, es decir, el mundo de la cultura, especialmente impulsado en Europa, se ve como en el deber de recuperar ese artista que ha muerto enfermo, en el exilio, en el más absoluto ostracismo, repudiado, en fin, sus libros, como el libro de Bill Groma sobre su dibujo requisado, de tal forma que una de las primeras acciones en la posguerra es que la Bienal de Venecia le dedica una sala propia en el año 48 y el Museo de Arte Moderno de París también le dedica una importante exposición. Y todo eso llega también a España a través de una vía singular que es la figura de Eduardo Westerdahl. Westerdahl ha visitado la Bauhaus en las postrimerías ya de su esplendor en el año 31 y es el que realmente dice que su gran experiencia es el encontrarse con un cuadro de Paul Klee, la tesitura vocal de la cantante Rosa Silver, y a partir de ese momento, a través de Gaceta de Arte, la revista que crea de un modo inmediato su viaje y su contacto con la Bauhaus, nos transmite a España las noticias sobre Paul Klee. Y luego serán los artistas. Dag Walset en 1950, con ocasión del 10º aniversario de su muerte. Realmente las frases más hermosas que uno pueda leer en ese tiempo, como esa que has dicho antes del Sembrador de Estrellas, o esa tan bonita de Viola que decía que la obra de Klee es un museo completo del sueño, el único museo sin polvo, ¿no? Uh-huh. Y realmente Cuixart también habló de un golpe bajo al universal aburrimiento establecido. Uh-huh. Realmente la obra de Klee supone un punto de partida porque no se sitúa en ningún lugar próximo al surrealismo, próximo a la abstracción, próximo a cierta zona del cubismo, próximo, cuando mira a Picasso, a cierta zona de Picasso, pero se encuentra en una tierra de nadie que es fértil y que permitirá que los artistas de los años 50 que tienen que elegir entre el doctrinario surrealismo o el no menos doctrinario cubismo que simboliza la figura de Picasso, pues tienen un territorio libre al que mirar. Así lo hará Dag Walset, así lo hará Pórtico, así lo hará El Paso, y así lo harán numerosos nombres individuales que, como en el caso de Pablo Palazuelo, dirá que va a París en busca de la figura de Paul Klee, ¿no? Uh-huh. Nos has traído precisamente un catálogo sobre Palazuelo titulado Ensoñación de la materia. Vamos a aprovechar para comentarlo, creo que es en el norte de España, ¿no? Es una exposición recién inaugurada en las bodegas Cune, que tienen ya una cierta trayectoria expositiva de obra monumental. Han expuesto a Caro, Cristina Iglesias y Eduardo Chillida, y se inauguró recientemente, y hasta el mes de diciembre en las bodegas Cune la obra monumental de Palazuelo encontrará con su pintura. Uh-huh. Estamos aquí en La Hora Azul, en Radio Clásica, son las 14 horas y 41 minutos, hablando con Alfonso de la Torre, crítico y teórico de arte, de su libro Klee y España, los irredentes kleyanos. Bueno, podríamos hacer una serie, ¿no?, para hablar de este libro, podríamos dedicar muchos programas. Nuestro invitado Alfonso de la Torre ha comisariado más de un centenar de exposiciones, ha publicado ensayos y poesía y ha impartido cursos en varias universidades, museos e instituciones, y ha publicado en diversas ocasiones compilaciones en torno a la poesía de Pablo Palazuelo o Manolo Millares, y escrito libros de poesía. Desde la publicación por la Fundación Ludwig de 10 poemas de papel del año 1999. Creo que deberíamos dejar un espacio aparte para hablar de Joan Miró y de Picasso, que con Picasso el encuentro fue bastante abrupto. Abrupto y chusco, podríamos decir, porque la figura de Picasso era una figura central, claro, en Europa, era una figura central también en Alemania, en donde durante la década de los 10 sus exposiciones se sucedían. De hecho, uno de los pocos homenajes
que Klee hace a un artista es un homenaje a Picasso que hace en el año 14, y realmente hay como una mirada permanente de Klee sobre la obra de Picasso, aunque en un proceso que Klee a veces repite, por ejemplo durante su viaje a Italia, en relación con las admiraciones que es preciso frenar para que no acaben desbaratando su propio discurso creativo. Realmente se produce en el año 33, a raíz del ascenso del régimen nazi. Paul Klee cambia de galería y se va a París con la galería de Kahnweiler. Hace una primera tentativa, así constan sus agendas, de visitar el estudio de Pablo Picasso. Parece que lo visita en ausencia del propio Picasso, es decir, que se lo enseña Kahnweiler. Y realmente se produce la verdadera visita, es una visita que Picasso hace en el año 37 porque lleva a su hijo Paulo al médico. Está acompañado de Bernhard Heiser, que es su catalogador de la obra grabada, y queda con Paul Klee a las 4 de la tarde en su estudio en la calle Klisterberg 6, pero no llegará hasta caída la noche. No llega porque se entretiene. Bernhard Heiser nos dio un relato muy certero en el año 61, y Picasso en el camino ha comido en el campo, ha vuelto a buscar un taxi por la estación, se ha comido unos marrón glacés, se ha bebido una botella de vino, del recio vino de Valais, de un Dol, que es como se llamaba, y cuando llega a casa de Paul Klee está en pantuflas, con batín. Hay una migaja de algún bizcocho que habría preparado para Picasso. La pobre Lili interpreta alguna sonata de Bach, y el encuentro se puede calificar de embarado, ¿no? Apenas está unos minutos en que inspecciona un poco algunos dibujos que le enseña Klee, y la visita queda un poco como representación de esos dos mundos tan diversos. Picasso sabemos que admiraba la obra de Klee. De hecho, en algunas, especialmente naturalezas que producen esos años próximos a la visita, hay elementos kleanos, igual que luego Klee pintará un retrato que se llama El Español, que parece que es un retrato sobre Pablo Picasso. Fue una relación compleja, igual que con Miró. Hubo una relación de admiración también mutua, pero nunca se conocieron. Coincidieron, claro, en exposiciones en París en aquel tiempo, y Miró le dirá a Georges Railard en un libro de conversaciones con Miró que Klee le había ayudado a levantar los pies del ámbito terrestre, a encontrarse con el mundo de la ensoñación, que era el verdadero territorio kleiano. Bueno, pues desde luego es un choque de temperamentos, ¿no? Y de cultural el que se da entre Picasso y Klee, y es muy interesante lo que nos cuentas, Alfonso. Sobre Joan Miró, dijo que Klee le permitió liberarse de la vinculación terrestre a la par que alcanzar zonas más emocionantes y profundas, escribe Alfonso de la Torre en este libro que hoy nos acompaña, en presencia de su autor, Klee y España, los irredentes kleyanos. Y tenemos una última música para ilustrar toda esta vida artística y estas relaciones de Klee con los otros artistas, con España, por ejemplo. Y esa obra se titula Five Klee Pictures, Opus 12. Es una obra del inglés Sir Peter Maxwell Davies, y nos lleva también, nos hace viajar a través de algunas obras de Klee. Los títulos son Un cruzado, Jardín Oriental, La máquina gorgojeante, Santo de vidriera y En el Parnaso. Y escuchamos todo ello con la Orquesta Filarmonia de Londres bajo la dirección del propio Sir Peter Maxwell Davies.
Cinco cuadros de Paul Klee, una obra de Sir Peter Maxwell Davies, y era pues eso, un recorrido por esas obras que hemos mencionado: Un cruzado, Jardín oriental, La máquina gorgojeante, Santo de vidriera y En el Parnaso, con la Orquesta Filarmonía de Londres dirigida por Peter Maxwell Davies. Bueno, una obra del año 1960, Alfonso. Con ella vamos a terminar este recorrido que hemos hecho gracias a tu libro Klee y España, los irredentos kleyanos, por esa relación con España de este artista que, como sabemos ahora, era alemán, no suizo, que tocaba el violín, que compartía música con su esposa pianista, por resumir algunas de las cosas que hemos contado. Y si quieres añadir algo más, tenemos un minuto para hacerlo. Que adoraba a Casals, que también otra de las partes bonitas de sus diarios es un momento en el que dice: he escuchado a Pablo Casals que le regaña al director de orquesta porque llega tarde, una costumbre muy española, pero que Casals le mira como diciendo: a ver qué sabes tú ahora, ¿no? Sí. Eso lo escribe Klee, y dice: fue como si se abrieran las puertas del cielo. Ajá. Cuando toca Casals. Sí, era un intérprete el que también pensamos al hacer la selección musical, pero son tantas las posibilidades que tenemos para hablar de Klee, y la música que a él le gustaba, o la música de su tiempo, o la música que él inspiró. Claro. O sobre todo la música que aparece en sus cuadros, que la música, sería el gran tema que... O la música de la Bauhaus, o la música, eso que has citado antes, Stockhausen, Pierre Boulez. El país fértil, decía Pierre Boulez, que era Klee. Pues Alfonso, estamos ya al borde de las 3 de la tarde, que, como tú sabes bien porque nos escuchas, es la hora de despedirnos, y vamos a darles las gracias a Emilio Arroyo, a ti, Alfonso, muchas gracias, un placer recibirte. Hasta pronto. Gracias a vosotros, John, y a toda la audiencia de Radio Clásica. A Ruth García, que se ha ocupado también de tu traslado en la producción. Gracias, un placer y hasta mañana.